continuamos en la primera edición de Radio Análisis. Corresponde el turno del panel de conversación y estamos acá en estudio con dos tremendos invitados. Don Cristian Pertusé, integrante del Consejo del INDH, magíster en Ciencia Política, amigo de la casa ya hace hartos años. Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por lo de tremendo. El tremendo es que tengo al frente. Sí, no, los dos son tremendos. Bueno, y el diputado por la región metropolitana del Partido Socialista, Daniel Melo, también panelista estable de este espacio. Diputado, buenos días. Sí, buen día, Montserrat. Cristian, gracias por la invitación nuevamente. Gracias por venir, sobre todo el diputado Melo, que estaba en una actividad desde tempranito ahí cerca del Metro Universidad de Chile, en el inicio de las campañas para las primarias. Ahí, bueno, viene con la noticia calientita, recién salida del horno, diputado. Quería partir preguntándole cómo ve eso, ¿no? El inicio de una campaña que, bueno, empieza formalmente hoy, pero la verdad es que los días previos ha estado bien tibia, la verdad, ¿no? No ha entusiasmado mucho. Vamos a ver qué pasa ahora. A mediados de mes empieza la franja, además que ya con eso también se espera motivar a la población. Y hay una preocupación desde el comando de su candidata, de Carolina Toá, sobre la cantidad de personas que puedan asistir a esta primaria, que va a ser, como lo hemos dicho, plenas vacaciones de invierno de los niños, con un clima además adverso, ¿no? ¿Hay preocupación? ¿Cómo se ve eso? ¿Con qué ánimo se recibe este inicio de campaña? A ver, lo primero creo que es muy importante hacer una convocatoria amplia a todas las y los chilenos que se sienten representados por el mundo progresista a participar activamente del proceso de primarias. Las primarias son efectivamente para que sea la gente la que decida de quiénes van a representar determinados proyectos e ideas de cara al futuro, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos respaldando la candidatura de Carolina Toá, del socialismo democrático, y lo central de esto es que podamos poner en el espacio de la opinión pública nuestras ideas. ¿Por qué queremos un nuevo gobierno progresista para nuestro país? ¿Y por qué, en definitiva, nuestra candidatura la entendemos como una candidatura mucho más competitiva, viable, pero además que permita, ¿no es cierto?, articular al conjunto del mundo progresista para poder enfrentar efectivamente a la derecha y sus posiciones extremas que buscan retrotraer derechos sociales. Y efectivamente yo tengo la impresión de que en la medida que la campaña parta formalmente, hoy día damos el primer puntapié, existe la franja, la gente se vaya interiorizando, vamos a tener una convocatoria importante, ¿ya? Y yo creo que en eso, cada una de las candidaturas que está en juego, la de Janet Jara, Gonzalo Vinter, Javier Mulet y Carolina Toá, tienen que hacer también un esfuerzo para plantear sus ideas y que sean los chilenos aquellos que diriman, ¿no es cierto?, a través del voto, de un ejercicio plenamente democrático, cuál es la mejor carta presidencial para representar a nuestro mundo. Nosotros creemos que es Carolina Toá, y eso es parte, ¿no es cierto?, del juego democrático. Lo importante acá es que vamos a tener primarias, no así en la vereda del frente, que están a la batalla al combo entre José Antonio Kast, Kaiser, la señora Eli Matei, que ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo en un programa, una candidatura común, en función de que sean los chilenos los que deciden. Ahí hay un dedazo de parte de los partidos. En el caso nuestro, apelamos a la participación de la gente en esta decisión tan relevante para el país. Ya, partió con todo el diputado ahí haciendo campaña por su candidata. Perdón. Está bien, es legal, ¿eh? A partir de hoy día. Cristian Pertusé, no te voy a preguntar quién es tu candidata, o candidato, candidata yo creo. Pero bueno, la representante de Chile Vamos ha tenido un despliegue, por lo menos comunicacional, bien interesante y bien agresivo, por lo menos en redes sociales. Ha subido videos que dice, por ejemplo, el eslogan "no es normal", atacando al gobierno, ¿no? No es normal que mueran carabineros en ejercicio, no es normal que hayan subido en este gobierno la tasa de homicidio, con un relato que apunta a que este gobierno está casi en el despeñadero, ¿no? Esa es un poco la idea, y que ella ofrece alternativas para, sobre todo en el ámbito de la seguridad, de la migración, ella ofrece alternativas para subsanar esa crisis que ella observa. Y falta quizás, o esta es mi interpretación, propuestas que sean más propositivas, ¿no? Se ve más bien como criticando lo que ha hecho este gobierno
que ofrecer quizás una alternativa en términos más positivos. Evidentemente la alternativa es que va a hacer las cosas distintas. ¿Cómo ves eso, Cristian? Porque el relato, por ejemplo, de Toá, de Vinter sobre todo, es que el gobierno y el país en realidad no está tan mal, no está estancado, que está creciendo, que hay cifras relativas a los homicidios, a la delincuencia que han ido estabilizándose o bajando. Hay ahí como un contraste de la idea de país que se tiene, ¿no? Que es bien interesante, que bueno, también va a ser, me imagino, el relato del presidente de la cuenta pública. A ver, obviamente yo creo que el relato de quienes hoy día integran el gobierno tiene que ser un relato de que no fue caótico, no quiero decir caótico, pero no fue tan mal el gobierno, que han habido algunos avances. Tiene que ser un relato y tiene que buscar desde ahí los indicadores, de cierto, o de alguna manera las señales de que las cosas han ido avanzando. A ver, yo lo primero que creo, y voy a decir un poquitito, estaba pensando en por qué se ve una campaña tibia, y más que una campaña tibia, yo creo que las personas no están acercándose hoy día a la política. Yo creo que tiene que ver mucho y eso les puede afectar en términos de la primaria de la centroizquierda y la izquierda, ¿cierto? De las dos coaliciones de gobierno, puede afectarle un poquitito la participación. Yo creo que el tema de la baja valoración, de la baja aprobación al gobierno, ha alejado, ¿cierto?, inclusive a quienes pudieron ser votantes de Gabriel Boric, en algún minuto los ha alejado y se sienten alejados de ello, y por eso yo creo que hay que ver cómo es este periodo de campaña, y a lo mejor puede ser que las cosas suban. Respecto de la campaña de Elín Matei, bueno, yo creo que lo mismo pasa por esto. Hoy día hay un foco muy importante en cómo lo ha hecho el gobierno, y en términos generales, todas las campañas, si nosotros lo vemos yo diría que desde Bachelet 1, desde la primera campaña, desde las campañas de Piñera, la primera campaña de Piñera, cuando se ve que puede haber un cambio de gobierno, es mucho más un ataque hacia el gobierno. Sí. ¿Ah? Es mucho más demostrar cómo, fue muy evidente, justamente, cómo el gobierno lo ha hecho mal, cómo el gobierno... Chilezuela en ese momento. Claro, Chilezuela. Entonces, todo eso hemos visto que es cuando se ve la posibilidad, o los candidatos, los equipos de campaña, ven la posibilidad de que pueda haber efectivamente un cambio en el giro, en la línea política del gobierno, es atacar al gobierno, porque el gobierno viene con una baja evaluación, ¿cierto? Y viene desde la campaña de Piñera 1, obviamente la continuidad que tuvo la concertación hasta Michelle Bachelet, el primer gobierno de Michelle Bachelet, fue un poquitito de continuidad, pese a que siempre la centroderecha en ese minuto trataba de atacar al gobierno, pero esto se ha radicalizado mucho más, ¿cierto?, en el último tiempo. Pero fíjense que las campañas en este momento, y dado además la primaria que tiene la... ¿Cuál es el nombre? Estoy perdido, no tiene nombre como coalición esta agrupación. Ex-Apruebo Dignidad, ¿o no? No, es que está Ex-Apruebo Dignidad y lo que es socialismo democrático, digamos, por eso yo sigo hablando de las dos coaliciones. Pero más allá de eso, digamos, el oficialismo hoy día, que tiene una primaria efectivamente, ¿cierto?, tiene que tratar de reivindicar algunos aspectos. Lo está haciendo Vinter claramente, yo diría que es el candidato que quiere mostrar todo lo bueno del gobierno, y es el que se ha asociado mucho más con el gobierno de Gabriel Boric, por ser del mismo partido, por diferentes razones, pero vemos tanto en la candidata Janet Jara como en el candidato Jaime Mulet o Carolina Toá, vemos un mayor distanciamiento, ¿cierto?, pese a que las dos candidatas fueron ministras, pero un mayor alejamiento, una mayor crítica a lo que puedan haber sido las políticas del gobierno, y yo no lo estoy diciendo en un sentido negativo, es una cosa lógica, pero obviamente no pueden tampoco divorciarse completamente de lo que es el gobierno, ¿cierto? Y obviamente Matei en este momento es más que todo mostrar lo malo, y debería ir cambiando, porque obviamente después de terminar las primarias, cuando ya tengamos claridad de quiénes son los candidatos, ahí le empezamos a hablar, cuando entremos a la elección propiamente tal, no sabemos si va a ser con segunda elección o no, con segunda vuelta o no, pero cuando entremos a la elección, ¿cierto?, en noviembre ya los candidatos empiezan a hablarle al mundo en general. Hoy día están hablando mucho a los nichos, y tienden a hablar mucho al nicho, para asegurar, ¿cierto?,
el voto, y además para que no haya de alguna manera una licuación en los votos, o sea, que se empiecen a ir hacia otros lados, que se sientan que pueden hacerlo mejor. Sí, ahí, Daniel, bueno, el relato este de que el gobierno, sea cual sea, lo hace todo mal, genera réditos, ¿no? Esto lo hemos visto anteriormente, esta lógica de oponerse a, ¿no? Y eso juega en contra para los candidatos oficialistas, particularmente para Carolina Toa, que además estuvo al mando ahí del tema de la seguridad pública. Eso por un lado, y segundo, ya yendo al tema de la cuenta pública del domingo, se habla de compromisos incumplidos en materia, por ejemplo, de empleo. Ayer tuvimos una cifra que sigue siendo preocupante de empleo, más de 8, casi 9%. Casi 9%. El tema económico, ¿no? Hay reformas que no se han cumplido en materia de salud, como construcción de hospitales, por ejemplo, crecimiento económico, en fin. ¿Cuánto juega a favor, por ejemplo, estas deudas incumplidas del gobierno? Estamos hablando solamente de eso, no de lo que se prometió el año pasado, que de hecho el presidente dijo, cóbreme la palabra, esa frase que resuena bastante. Ni siquiera estamos hablando de las cuestiones que ya probablemente va a anunciar, que tiene poquito margen, ¿no? para anunciar. Lo primero es que toda campaña presidencial no es sobre el pasado, sino que es sobre el futuro y qué le vamos a ofrecer a los chilenos para esta nueva etapa. Por cierto que si uno es parte de la coalición de gobierno, se parte desde un lugar, ¿no? Nadie parte en el vacío. Entonces, claro, pero yo hasta el día de hoy no le escucho ni una idea nueva a la señora Matei. Ninguna. Menos a José Antonio Kast o Kaiser. ¿Ya? Porque, claro, es fácil instrumentalizar el drama, el dolor que tiene la gente respecto a los temas de delincuencia o inseguridad que existen en el país. Pero nadie puede desconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno y el cambio que hubo radical en relación a las políticas en materia de seguridad y orden público, en la agenda legislativa, en el traspaso de más funciones y recursos a las policías, a carabineros, el fortalecimiento del Ministerio Público, la justicia, en el combate al crimen organizado y la creación de toda una nueva institucionalidad. Entonces, claro, es fácil jugar con el dolor de la gente, instrumentalizar esto, ¿ya? Ahora bien, las políticas de seguridad no son políticas solamente de un gobierno, son políticas de Estado. Y creo que en eso, al menos Carolina Toá, en su rol de ministra del Interior, hizo un esfuerzo grande y importante, y es parte también de nuestra agenda de futuro para, creo yo, partir del primer momento en estas materias, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a desconocer la importancia del copago cero, del avance de nuestro gobierno? Las 40 horas laborales, el avance, si bien no era todo lo que queríamos, pero también el avance en la reforma al sistema de pensiones, la propia creación del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, hay un conjunto de materias que son relevantes para la ciudadanía. El royalty minero, en mi caso, en mi distrito, más de 6.000 millones de pesos frescos para las municipalidades del sector sur de Santiago, por ejemplo, para poder invertir en materia de recuperación de espacios públicos, luminarias, y otras materias sociales que son de importancia y que buscan también redistribuir de alguna forma la riqueza en nuestro país a propósito de gravamen, ¿no es cierto?, a la gran minería. Entonces, hay avances. Por cierto que hay problemas, porque uno no puede desconocer eso. A mí me toca estar cotidianamente en terreno con la gente, estamos en semana distrital, por cierto, y tengo la impresión de que esta campaña presidencial debiera tratarse sobre los temas del futuro. Cómo nos hacemos cargo de los temas de seguridad, cómo se mejoran las condiciones laborales de las y los trabajadores, cómo se genera desarrollo económico con equilibrio en el cuidado del medio ambiente. Yo creo que son los temas que están puestos en la agenda pública, por cierto. Los temas de salud que tú recién los nombrabas, Montserrat, creo que si algo, por ejemplo, se equivocó el gobierno actualmente, uno tiene que hacer autocrítica también correspondiente, es que no partimos con un plan de inversión en materia de salud, por ejemplo, para nuevos hospitales. Y ahí hay una situación paupérrima. Y ahí hay un problema muy concreto, lo viven miles y miles de chilenos y chilenas. Solo ponerte un ejemplo, en el caso de mi distrito está el Hospital Barón Luco, lleva más de 10 años a la espera de su construcción, ¿no es cierto? Atiende más de 1 millón de personas, no solo en la región metropolitana, sector sur de Santiago, sino que también hasta la región de O'Higgins, Rancagua en particular. Entonces, hay problemas concretos y reales. Pero esto no se va a resolver con más privatización y con externalización de los servicios, sino que tiene que haber una vocación real respecto a cómo se mejora, por ejemplo, el acceso a la salud pública, que sea oportuna y digna, ¿ya? Pero no se puede desconocer las cosas que se han hecho. Ahora, es claro que la agenda
la agenda de la derecha es desconocer absolutamente todo, se han opuesto además de manera real, votan en contra de las cosas en el Congreso, han taponeado de alguna manera también el avance también de muchas de las cosas que estamos conversando acá, y han instrumentalizado el drama que tiene la gente. Yo creo que eso es muy perverso, la verdad, a ratos. O sea, los problemas que hay en materia de inseguridad, creo que la respuesta debiera ser una respuesta de unidad nacional en relación a el rol que debe cumplir las instituciones del Estado para poder garantizarle al lado de los chilenos mayores niveles de seguridad. Pero se han hecho cosas. El mismo rol, por ejemplo, que ha jugado las Fuerzas Armadas a propósito del control migratorio, en las fronteras, los estados de excepción. O sea, uno podría hacer un listado de legislación y de medidas concretas y reales sobre estos puntos. Pero la mayoría no eran prioridad al principio del gobierno. Bueno, yo por eso hago la diferencia entre el rol que les tocó jugar ahí Casiches como ministro del Interior y el rol que cumplió Carolina Toá, pero además la incorporación también de liderazgos que son importantes del socialismo democrático, el propio Álvaro Elizalde y otros personeros de gobierno que sin duda han contribuido a generar cambios positivos y reales en la gente, que no solamente testimonio de un relato, una narrativa, sino que con políticas públicas concretas. Y eso es un esfuerzo de todo el gobierno, por cierto, no solamente el socialismo democrático, porque esto es un gobierno también de una alianza o de coalición de distintos mundos que se enfrentaron en una primera vuelta y que después en una segunda vuelta nos encontramos en función de que el presidente Boric tuviera mayoría, pero además de tener, ¿no es cierto?, el avance de las posesiones más extremas que no le hacen bien al país, la verdad. Y en la cuenta pública, bueno, el presidente tendría que dar cuenta respecto a, valga la redundancia, de los avances de la agenda legislativa y políticas públicas. Uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Bueno, es claro que la derecha, una vez más, va a ver esto paupérrimo. Nosotros tendremos que mirarlo con una visión crítica, pero también positiva respecto a las cosas que se han hecho bien y que van en directa mejora, ¿no es cierto?, para las y los chilenos. Subsidio, por ejemplo, eléctrico por el alza de las cuentas de la luz, el bolsillo familiar electrónico. O sea, uno podría hacer un listado de consideraciones. El bono para reparar en algo simbólicamente la deuda histórica de los profesores. O sea, uno puede hacer un listado de cosas que son importantes, relevantes, que respaldamos y apoyamos el 2024, parte del 2025, que es parte de la agenda que yo me imagino que el presidente va a dar cuenta este fin de semana. Ya, ahí está la parte llena del vaso. Cristian, el tema de las percepciones es relevante. Hay una discusión si es que esto es una construcción de los medios de comunicación, particularmente en el caso de la inseguridad, pero hay una percepción muy negativa sobre el desempeño de estas autoridades, que son las que tenemos, ¿no? Sobre el manejo, por ejemplo, de la seguridad. Pero también eso contrasta, por ejemplo, la última CEP, las preguntas que se hacían respecto de la realidad personal, económica, se ha ido mejorando, ¿no? La mayoría decía que sí, pero veía el país mucho peor que antes. Es una cuestión bien llamativa, ¿no? Porque es un contraste de la percepción respecto de la situación personal con la del país. ¿Cómo ves eso y que conversa con lo que dice el diputado, ¿no? De todas estas mejoras en salud, infraestructura, educación, en fin, pero coincide con una percepción de que el país está mejor? ¿Cómo lo ves? A ver, uno no puede desconocer, yo creo que todos los gobiernos desde el retorno a la democracia han generado, y por eso estamos en las condiciones que estamos, han generado procesos de mejora. El tema es si podrían haber mejorado más o no muchas veces, y muchas veces también si un cambio de gobierno puede generar un impulso mayor. Yo creo que ahí está la pregunta que se hace a la gente. Yo no voy a desconocer cosas que se han hecho en este gobierno y en todos los gobiernos anteriores y en todos los gobiernos democráticos anteriores. Uno no lo puede desconocer, pero sin lugar a dudas hay una visión crítica y puede haber una visión crítica de cómo o ciertas cosas que se han hecho inclusive con poca convicción, diría yo. Y yo creo que por ahí van un poquitito las percepciones de las personas. Yo escuchaba al diputado Melo y tiene la razón. Tomaron una agenda legislativa potente para el tema de la seguridad, pero fue de alguna manera una situación que que el gobierno se vio forzado. Además, fue con la entrada de la ministra Toá, que yo creo, y la integración mucho más fuerte del socialismo democrático, ¿cierto?, al gobierno,
¿ya? Pero fue una situación forzada. La mayoría, de hecho, los proyectos que se han impulsado son proyectos que venían del gobierno del presidente Piñera, ¿ya? Inclusive el Ministerio de Seguridad Pública, ¿cierto? Con las mejoras, con toda la discusión, con toda la discusión del Congreso. Nada parte de cero. No, pero lo que quiero decir, que de alguna manera fue una situación forzada que se vieron ante una realidad, porque el discurso de alguna manera que traía, y aquí no, yo quiero pensar solamente en el discurso que tenía en primera vuelta y un poco en segunda vuelta el presidente Boric y la coalición Apruebo Dignidad, ¿cierto?, del presidente, que era que no iban a aumentar la militarización del país, que el Gualmapu, que se tenía que terminar con la opresión y se tenía que ni siquiera hablan de reforma de Carabineros, hablan de una refundación de Carabineros y de las policías en general. Los cambios del modelo de desarrollo. Efectivamente había un discurso rupturista y de cambio radical. Eso. Pero igual era un contexto de estallido social. Sí, yo totalmente de acuerdo. Si yo no estoy pero obviamente el gobierno y la realidad de estar en el gobierno hizo cambiar, y creo que ahí también la experiencia que traía el socialismo democrático de haber estado en 5 gobiernos anteriormente, traía un espíritu, digamos, mucho más de Estado, como lo decía Daniel, de ver temas de Estado. Ahora, las percepciones yo creo que tienen que... Uno muchas veces se puede sentir bien, pero se puede sentir bien en la protección de su casa. Y es un poquitito lo que se ve, ¿cierto?, de lo que está pasando en diferentes ámbitos de la vida. O sea, yo se lo comentaba antes de entrar a mi hijo de 9 años, de verdad yo lo siento con mucho miedo de lo que está pasando, porque desgraciadamente su papá ve habitualmente televisión, pero por ejemplo lo que pasó, y me decía, papá, ¿pueden entrar con armas a un colegio? Me decía hoy día en la mañana. O sea, estamos en una situación que yo no le voy a echar la culpa al gobierno, estamos en una situación que tiene que ver con una realidad social y que tenemos que enfrentar, como decía el diputado Melo, con políticas de Estado muy potentes, pero estamos en una situación que no es la mejor. Decía, tenemos que solucionar los temas de salud. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que solucionar los temas de salud, pero para hacer tortilla hay que romper huevos, pero se necesitan recursos. Y cuando vemos una economía que las inversiones, por ejemplo, no están fluyendo como deben fluir, que ciertos grupos que pensaban invertir después dicen que se van a retirar por todo el tema de la permisología, que tenemos un desempleo, obviamente las personas buscan cómo subsistir muchas veces, y muchas veces también está el estado de ánimo de las realidades personales, pero si estamos con un desempleo del 8%, eso nos va generando, en definitiva, en el sistema social problemáticas, porque esto es como cuando ponemos los dominó así, y votamos uno y va cayendo el otro. Cuando hay problemáticas en diferentes ámbitos, eso es sistemático a la sociedad y va generando problemáticas en otros. No vamos a poder arreglar, solucionar los problemas de salud si el Estado no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Pero eso no pasa por poner más impuestos necesariamente, porque eso retrotrae las inversiones. Entonces hay que pensar el sistema, y desde ahí, obviamente, creo que las políticas que ha implementado, hay mucho que reconocer al gobierno. Yo no voy a desmentir las 40 horas, no voy a mentir ciertas cosas que han sido importantes y que son importantes para el desarrollo del país, para el desarrollo social de las personas y para el bienestar de las personas, pero en muchos ámbitos no han existido ya las políticas necesarias para impulsar este país, y tenemos un país en términos de y también por cuestiones globales, ¿cierto?, que están pasando en el mundo, que no ha crecido o no está creciendo, y es lo que muestran todos los informes de los organismos internacionales, y que no va a crecer, ¿cierto?, a la velocidad que necesitamos para salir de alguna manera o para considerarnos un país desarrollado. Fíjate, bien, quiero hacer un cortito muy antes de irnos a la breve, pausa. solo para desmistificar algunas cosas, porque se dicen muchas cosas, pero la realidad dice otra. La cifra de inversión extranjera directa en Chile es la más alta desde el año 2015, o sea, hace 10 años atrás. Leía más de 15.000 millones de dólares. Entonces, todo esto que se habla de la permisología o que no hay inversión, mire, estamos en un debate legislativo respecto al tema de los permisos. Ya se revisa el tema Dominga, además. Además, el tema Dominga, mira, la verdad es que si los titulares de los proyectos, de grandes proyectos, presentaran buenos proyectos y no le pidieran al Estado que les revisara todo aquello para después mejorarlo, o sea, uno podría avanzar mucho más rápido respecto al tema de la evaluación, ¿ya?
Yo estoy en contra, la verdad, de toda esta narrativa de la permisología. Yo creo que es una lógica muy empresarial que busca una excusa para saltarse la institucionalidad ambiental y no cumplir con las cosas mínimas, la verdad. Entonces, claro, cuando uno mira los datos de inversión extranjera directa, que es más de 15.000 millones de dólares, yo creo que es la más alta en los últimos 10 años, la última década. O sea, ¿de qué país estamos hablando? Yo tengo la impresión de que Chile puede más, sin duda, pero para eso hay que tener una visión de futuro. Por eso creo que la elección presidencial es sobre el futuro de Chile. ¿Qué le vamos a ofrecer a los chilenos desde el punto de vista del desarrollo económico, de la necesidad de poder pensar también de las futuras generaciones en materia de educación, salud, previsión, seguridad, por cierto? Y eso, la verdad, que en el relato de la extrema derecha, lo único que uno escucha es que quieren terminar con ministerios, retrotraer derechos que han conquistado las mujeres, la diversidad sexual, el mundo del trabajo. Entonces, no hay ninguna propuesta nueva y solo pareciera que Chile estuviera bajo una nube negra que ellos van a restaurar. Pero la verdad es que la vida cotidiana de la gente, a ratos hay cosas que ocurren de manera muy positiva. Sí, no quiero decir que no hayan problemas, pero las cifras hablan por sí solas. Ya, el diputado siempre hace lo mismo, dice muy breve y termina tomándose varios minutos. Hoy nos tenemos que ir volando a la pausa, pero a la vuelta quería que retomáramos con algo que mencionaba Cristian, que esta balacera que ocurrió en San Pedro de la Paz, en un colegio con armas. Hay un detenido menor de edad de 17 años. Esto tiene que ver probablemente con ajuste de cuenta, lo dijo ayer el ministro, esto no es un caso de violencia escolar, pero nos lleva también a analizar más el fondo de esto, ¿no? El acceso a armas, por ejemplo, y el tema de la violencia en los establecimientos educacionales, que es un gran tema. Son las 9:08, hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Les informamos que debido a la transmisión especial de la cuenta pública presidencial 2025, programada para el domingo 1 de junio, el programa Chile, su tierra y su gente se transmitirá de manera excepcional el domingo 1 de junio a las 16 horas. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Jueves a las 5 de la tarde te esperamos en Travesías, Arte y Política, el nuevo programa de Radio Universidad de Chile dedicado al devenir del arte contemporáneo en Chile y América Latina. Soy Alessandra Muroto y te invito a formar parte de la comunidad de Travesías en el 102.5 FM y por la señal digital radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos.
Transmisión especial en radio y diario Universidad de Chile. El próximo 1 de junio, el presidente de la República, Gabriel Boric, dará a conocer su última cuenta pública sobre la marcha administrativa y política de la nación. Despachos de periodistas desde el Congreso Nacional en Valparaíso, análisis y entrevistas, transmisión en vivo en el 102.5 FM, radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales. Transmisión especial de radio y diario Universidad de Chile. Cuenta pública presidencial 2025. En esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación junto a Cristian Pertusé y el diputado Daniel Melo del Partido Socialista. Yo les había dejado planteado el tema de esta balacera que ocurrió el día de ayer en San Pedro de la Paz. Ha habido reacciones del ministro y ya en la mañana se conoció que hay una primera persona detenida, un menor de edad de 17 años. Y bueno, hay mucho temor en ese establecimiento educacional, en la comunidad educativa en general. Quería preguntarles cómo lo ven, porque es una situación bien inédita. Habíamos tenido cuestiones de violencia escolar grave, como por ejemplo en un liceo, creo que fue en Las Tarrias, que se roció con benzina al rector de esa institución el año pasado, si no me equivoco. Cuestiones gravísimas. En el IMBA, la explosión. En el IMBA, totalmente. Que probablemente es el episodio más grave antes de este, ¿no? Antes de este. Y bueno, tenemos este caso que conmueve, que preocupa, principalmente porque hay niños, jóvenes, adolescentes con acceso a armas de fuego y que la están utilizando con total desparpajo, ¿no? A plena luz del día, y hacen uso de estas armas de fuego. Cristian, ¿cómo ves este caso que decía ayer el ministro? Esto no es violencia escolar, no mezclemos las cosas. Pero también hay un escenario de aumento progresivo de la violencia en la sociedad, particularmente en los establecimientos educacionales, que se ve sobre todo después de la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo analizas y cómo ves que podríamos salir de esto? Este tema va a ser seguramente parte de la discusión también en la campaña electoral. En la campaña electoral y en el Congreso espero que también sea potente la discusión. A ver, lo primero, hay como temas súper, podríamos decir, concretos. El tema del acceso a las armas hoy día es una problemática que tenemos que enfrentar de manera de verdad muy potente. Hay otros países, y lo vemos, que han sufrido, estoy pensando, que tienen una mayor libertad, o no sé si libertinaje desde mi punto de vista, al acceso a las armas. Y vemos balaceras en los colegios porque Estados Unidos, y hemos tenido un par de casos en Europa, ¿cierto? Pero ahí hay un tema que yo diría en lo práctico, dado que en Chile hay restricciones importantes al acceso a las armas, pero estamos viendo cómo diferentes sectores, ¿cierto? Desde el crimen organizado hasta los delincuentes comunes. El otro día, si mal no me equivoco, unos delincuentes atacaron a personal de seguridad pública en un municipio hace 3 días atrás. Les dispararon directamente. Este caso hoy día que ya nos está mostrando que el acceso a las armas, o sea, está llegando a los menores de edad. O sea, yo creo que ahí hay un tema que tocar. Pero yo creo que el principal problema que tenemos que abordar, y eso vuelvo al tema que tenemos que abordarlo como sociedad, como Estado, como en su conjunto, es la cultura de la violencia. Nosotros hoy día estamos viendo estos casos, pero la cultura de la violencia la hemos ido normalizando, inclusive en los establecimientos educacionales de un tiempo a esta parte. Uno antes veía las tomas y tenían algún romanticismo, podríamos decir, ¿ya? Pero después esas tomas fueron avanzando en barricadas, uso de molotov, los famosos overoles blancos, la instrumentalización que se hizo porque y hay evidencia de que había muchas personas que entraban que no eran de los propios establecimientos, el uso de las bombas molotov. Nosotros hoy día hablamos de armas, pero la molotov es un arma y tenemos que entenderlo, es una bomba incendiaria. Entonces,
yo creo que tuvimos de alguna manera, y hubo un discurso también un poquitito permisológico, ya de ir normalizando. No, es que es la manera de protestar. No es la manera de protestar. De hecho, yo siempre lo digo y lo recalco en mis clases, con mis alumnos, más allá de mi rol del instituto. Los derechos humanos internacionales, obviamente permiten el derecho a reunión, el derecho a la manifestación de alguna manera, pero son explícitos en decir que es sin violencia y sin armas. Perdón, estoy un poquitito. Entonces hemos ido generando una cultura de la violencia de verdad en nuestra juventud, que a mí me preocupa mucho. Yo comentaba el caso de mi hijo, o sea, yo algo que le trato de recalcar permanentemente a mis dos hijos, el otro ya es más grande, pero por suerte lo tiene asumido, 25 años, pero el de 9 es de no ocupar la violencia, que la violencia en definitiva no tiene ninguna racionalidad, no tiene ningún efecto, y nosotros de alguna manera hemos ido generando esa cultura que a mí me preocupa mucho, porque además esa cultura puede llevar a regímenes, y lo vemos por ejemplo en la encuesta, la poca o la baja valoración a la democracia. La democracia por esencia es no violenta. Entonces cuando nosotros vemos que hay una baja valoración a la violencia, que hay gente que puede justificar que existan regímenes más fuertes, o sea, que puedan hacer un uso, aunque la violencia pueda ser legítima o no legítima incluso, como lo hemos visto en regímenes no democráticos, ¿cierto? Me preocupa esa normalización ya de alguna manera que tenemos de la violencia y el desarrollo de la cultura de la violencia, y no voy a decir que es un sector particular, es un poquitito en toda la sociedad, y lo vemos a través de la encuesta si sacamos algunas derivadas, ¿cierto?, de valoración a la democracia, de qué tipo de régimen usted está dispuesto a permitir. La buquelización de la política. Y a mí me preocupa eso. Diputado Melo, ahí vuelvo a lo que decía Cristian, de que esto no tiene que ver con sectores políticos, porque hay una suerte de apología al uso de armas por parte de algunos sectores o actores políticos. Voy a mencionarlo, Johannes Kaiser, ¿no?, es el más clásico. José Antonio Kast también hace unos meses subía videos en un club de tiro. Tiene que ver con eso también, ¿no?, de ciertas referencias que se hacen para personas jóvenes que además esas dos figuras particularmente tienen una alta llegada en el mundo más joven, ¿no? Sí. Eso por un lado, y por otro desde el Congreso, a raíz de lo que decía Cristian, ¿hay algo que se pueda hacer, algún proyecto ahí que nos pueda usted ilustrar, que esté en discusión? A ver, lo primero, concuerdo con Cristian que acá lo que debemos enfrentar es el tema del control de armas, ¿ya? Y el gobierno ha implementado algunos programas bien específicos sobre estas materias. Sí. ¿Ya? Pero hay que ser mucho más riguroso, mucho más estricto. Yo creo que en materia legislativa sobre estas materias. ¿Ya? Porque la verdad que si uno pudiera aspirar a una sociedad ideal o con un estado de cosas distinto, es precisamente que el país estuviera desprovisto del uso de armas, ¿ya?, por parte de particulares. Como ocurre en otros lugares. Yo tengo la impresión de que eso sería muy central. Porque mi pregunta es, ¿por qué hoy día el acceso, ¿no es cierto?, para acceder a un arma, las condiciones es prácticamente muy habitual, ¿ya? O sea, la cantidad de armas inscritas, solamente las legales, ¿ya? Es muy complejo. Yo tengo la impresión de que, además, una buena parte de esas armas terminan, ¿no es cierto?, en manos de bandas, en manos del crimen organizado, y por lo tanto, eso genera, ¿no es cierto?, los hechos que tuvimos, ¿no es cierto?, esta semana, lamentablemente, en el sur, en un colegio del sur del país. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que diferenciar, porque una cosa es la protesta social con sus propios repertorios de acción, legítima en democracia, la movilización, etcétera. Pero una cosa distinta es romantizar la violencia, que yo tengo la impresión de que eso, la verdad, no le hace bien a la democracia, ¿ya? Y en ese sentido, al menos de parte de nuestro mundo, existe, ¿no es cierto?, una crítica respecto a ese tipo de situaciones y ese tipo de hechos. Pero es la extrema derecha, una vez más, la que hace apología al uso de las armas. Y eso es efectivo, como bien tú planteabas en Montserrat, por redes sociales, incluso llamar al mundo privado, a las personas civiles, a armarse, ¿ya?, entre comillas, con esta idea, de esta promesa de la autodefensa. Sí. ¿Ya? Lo vimos además en algunas legislaciones, a propósito de
de la ley de usurpaciones, por ejemplo, ¿ya? Donde querían habilitar, ¿no es cierto?, como algo a la autodefensa, si la gente entra a un predio, bueno, si se ve infragante este asunto, ¡pum!, la gente puede pegar un escopetazo. Yo la verdad que creo que ese es el Far West y eso no le hace bien absolutamente a nadie, ¿ya? Y creo que se va normalizando el uso de las armas, ¿ya? Ahora, la violencia no solamente está puesta allí, también la violencia es simbólica. Entonces, a mí me toca escuchar todas las semanas el discurso de apología al odio, ¿ya? o al negacionismo. Cuando tú, por ejemplo, hablas en contra de la diversidad sexual, que es el caso del Partido Republicano, y del avance de esos derechos, a propósito, por ejemplo, de la agenda antidiscriminación que está parada hoy día en la Comisión Mixta, diputados y senadores, eso es efectivamente violencia, ¿ya? O, por ejemplo, cuando tú buscas retrotraer derechos que han conquistado las mujeres, también es violencia. Entonces, hay una violencia simbólica, discursiva, muy fuerte y muy poderosa, ¿ya? En la negación, por ejemplo, de la ley de identidad de género. Entonces, ojo, no solamente el uso de las armas, ¿ya? Es también la narrativa que está detrás de ciertos sectores del país que, en el fondo, lo que hacen a través de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías es crispar, ¿no es cierto?, el ambiente y la opinión pública. Y creo que eso también es un llamado, porque carcome también la convivencia democrática. Y creo yo que, al menos desde el mundo progresista, uno debiera poder defender con mucha fuerza y mucho énfasis los mínimos civilizatorios que están en nuestro país, ¿ya? Y creo que control de armas, yo creo que es una tarea inmediata, sí, de parte del Estado de Chile, ¿ya? Y en eso, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, que lo ha hecho mejor que Carabineros en estas tareas, ha sido mucho más eficiente, debiera seguir avanzando. El gobierno ha planteado esto. No romantizar la violencia, creo que también es justo, ¿ya? Pero hagámonos cargo también de la materia de convivencia escolar. Hay un plan que se está implementando, el tema del ciberacoso. Yo creo que hay distintas materias para que en la sociedad chilena exista, ¿no es cierto?, un diálogo que nos permita poder enfrentar esto. ¿Ya? Sí, bueno, el alcalde de San Pedro de la Paz se ha referido a este episodio con una crítica bien dura contra el gobierno. Dice que se rinde ya con el gobierno a propósito de estos hechos de violencia, algo que va a generar repercusiones, por cierto, durante esta jornada. Cristian, Daniel, quiero dejar los últimos minutitos para que puedan brevemente hacer una reflexión sobre esta decisión del gobierno de retirar este personal militar desde Israel y las repercusiones que ha tenido de distintos sectores, desde Daniel Jadwe, que ha dicho que el canciller es sionista. Por otra parte, hay quienes plantean que el gobierno debiera avanzar hacia la ruptura de relaciones. Janet Jara dijo que ella lo haría si fuera presidenta. Nosotros hemos hablado con algunos ex cancilleres y todos coinciden en que no es una buena idea la ruptura el rompimiento de relaciones con Israel por distintas razones. Nosotros saldríamos perdiendo más. Además, hay miles de personas que viven en Israel, chilenos, y viceversa también, y porque no está en la cultura tampoco, o más bien en la tradición, ¿no?, de nuestro país, el rompimiento de relaciones. No se hizo en dictadura, en fin. ¿Cómo ves esta situación, Cristian, que ayer la ministra vocera le preguntaron y dijo no es descartable, dejando ahí la incertidumbre, ¿no?, en vez de posicionar cuál es valga la redundancia, la postura, la posición del gobierno en esta materia, que se basa en principios, ¿no? A ver, bueno, respecto a lo primero, la decisión del gobierno, y he escuchado a varios también ex cancilleres, la decisión del gobierno de retirar los agregados militares, si bien es una señal, no es tampoco que nosotros lo estamos magnificando un poquitito más a nivel de país que los efectos inmediatos que pueda tener en las relaciones con el Estado de Israel. Respecto de la posibilidad de romper relaciones, yo respeto y siempre he creído que el jefe de Estado y quien lleva las relaciones internacionales como jefe de Estado, además de ser jefe de gobierno del presidente de la República, pero es una política de Estado que ha mantenido Chile a lo largo del tiempo. Creo, y yo voy a ser muy concreto, creo que tomar una decisión en la salida de un gobierno,
¿ya? Que puede además generar que después el nuevo gobierno diga, no, esto fue un error. Lo revierte. O sea, hay que verlo desde una posición mucho más de Estado, mucho más de futuro, ¿ya? Porque la decisión va a ser una señal de alguna manera y puede ser una señal de él. Y creo que efectivamente la política de rompimiento de relaciones internacionales con otro Estado tiene que ser muy bien calibradas y tienen que tener un fundamento muy fuerte. Pueden haber bastantes fundamentos respecto a la invasión que está haciendo Israel a Gaza. Eso no lo voy a poner, pero no quiero entrar en el tema internacional, sino que quiero entrar... Entonces, creo que sería una decisión errática, dado que está dejando el gobierno, y hay que verlo como una política de Estado de largo plazo. Creo que desde el mantenimiento de las relaciones internacionales inclusive se pueden hacer muchas más cosas, y además no ha habido una política de rompimiento de relaciones internacionales con este gobierno, pese a las críticas inclusive que tuvo con Venezuela. Fue Venezuela el que de alguna manera congeló ciertas las relaciones con nosotros, y no ha habido, y efectivamente Chile ha mantenido una política de mantener relaciones con todos los países, inclusive con los que tiene conflicto. Nunca voy a olvidar cuando le dijo el presidente Lagos al presidente de Bolivia, relaciones aquí y ahora. Entonces siempre hemos mantenido eso. Entonces creo que rompería la lógica de la jefatura de Estado el rompimiento de relaciones en este minuto, además por la consideración que está saliendo del gobierno. Sí, Daniel, se pone harto el ejemplo de Venezuela por, que es una dictadura, ¿no? Un gobierno que no es democrático, pero que además ha sido muy agresivo con este gobierno, con el presidente, con epítetos bien fuertes. O sea, mandaron a asesinar a un ex militar a Chile desde Venezuela. O sea, han pasado cuestiones gravísimas, de la mayor gravedad, y aún así Chile siempre se mantuvo en esta lógica de mantener las relaciones con Venezuela. Lo cito como ejemplo que se ha planteado a propósito de estas posturas. A ver, valoro y respaldo la decisión que tomó el gobierno del presidente Boric de retirar los agregados militares de la Embajada de Israel de nuestro país. Yo creo que eso es una señal importante a propósito de la masacre que está ocurriendo en Gaza. Creo que todos los hechos y las imágenes que hemos visto esta última semana, sobre todo, son muy elocuentes. Y quiero empatizar además con el dolor que vive la comunidad palestina, además, en nuestro país, que la comunidad palestina fuera de la propia Palestina más grande, ¿no es cierto?, en el mundo. Entonces, yo también creo que eso es muy relevante y tiene sentido, ¿ya? Distinto es el rompimiento total de las relaciones diplomáticas, que yo me imagino que eso tiene una evaluación mucho más potente, más fuerte, y bueno, y que tendrá que verse en su momento. Pero creo que la decisión que se tomó el día de ayer la comparto, la respaldo. Yo además soy parte del Comité de Solidaridad entre Chile y Palestina, ¿no es cierto?, de amistad del Parlamento, que es bien transversal, que reúne y agrupa a parlamentarios de distintos signos políticos. Chile e Israel también, que es bien transversal. Sí, también yo la verdad que no comparto las opiniones de ese comité. Calificaron como desproporcionada la medida. Sí, yo creo que no es nada desproporcionado cuando está en juego la vida de miles y miles de niños y niñas, mujeres, personas mayores, gente indefensa, la verdad, civiles, porque aquí si uno dijera, mira, acá hay una guerra, efectivamente, no, acá hay una masacre, aquí hay un genocidio, y creo que eso, sin duda, motiva esta decisión del presidente de la República, que respaldo y comparto, ¿ya? Creo que a nadie le hace bien la guerra, ¿ya? Solo le hace bien a los poderosos, que son los que triunfan en definitiva, y lo que ocurre hoy día, la verdad, en la franja de Gaza, es muy elocuente, ¿ya? Y yo creo que debe hacernos pensar a todos, ¿ya? Qué es lo que queremos para el futuro, y creo que, como bien plantea Cristian, las relaciones del derecho internacional, el tema multilateral y la vocación que siempre ha tenido el Estado de Chile en estas materias son las relevantes, ¿ya? Pero esta decisión en particular yo la respaldo y la valoro. Sí, hay un relato muy, muy fuerte de un médico estadounidense ante Naciones Unidas, que él dice que a él le ha tocado atender a ningún soldado, solamente a mujeres, a niños muy pequeños con balas, en fin, hace una descripción ahí bien cruda que representa un poco lo que estamos conversando, ¿no? No, es que lo que primero que tenemos que entender es que no estamos en una situación de guerra, como bien lo decía, ahí hay un tema, para que exista una guerra tiene que haber por lo menos una cierta equiparidad de fuerza. Aquí, y por eso yo lo definí como una invasión. Mire, lo único quizás que es importante, que dentro del mismo Israel, pese a la situación
dentro del mismo Israel y dentro de la comunidad israelí en el territorio está habiendo una oposición muy fuerte a las políticas que está desarrollando Netanyahu, y eso además puede llevar, recordemos que tiene un régimen parlamentario, podría llevar en algún momento inclusive a que puedan existir elecciones anticipadas. Es lo bueno de los regímenes parlamentarios, pero yo creo que cada día está teniendo más oposición las políticas que está implementando aquí. No es el pueblo israelí, es el gobierno de Netanyahu. Yo creo que hay que aclararlo y hay que ser opositor muy firme a eso, a las políticas que está desarrollando, porque como dice, es una masacre lo que está ocurriendo en Israel sobre niños, niñas, adolescentes y mujeres, más que pensemos en a lo mejor guerrilleros, porque ni siquiera tienen una fuerza armada, jamás es un grupo guerrillero, podríamos definirlo, para no definirlo, y terroristas, no quería ser tan duro, pero creo que eso también nos da algunas luces de esperanza, y por lo mismo debemos mantener relaciones con el Estado, no con el gobierno necesariamente, con el Estado de Israel también, para apoyar a los connacionales que viven allá y ver cómo podemos apoyar inclusive también, porque nosotros reconocemos que el Estado de Palestina debería tener reconocimiento internacional. Chile ha mantenido que es la misma, reconoce los dos efectivamente, estados, y ha mantenido la postura que es de Naciones Unidas, y es la manera, de alguna manera, de poder apoyar esto. Sí. Nos tenemos que ir a la pausa. Despedimos al diputado Daniel Melo. Viene la cuenta pública el día domingo. Yo espero que el presidente cumpla con el compromiso de presentar al Parlamento la ley de negociación colectiva y ramal para fortalecer el mundo del trabajo, y en este sentido, bueno, respaldar las decisiones que ha venido tomando la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, a través de su expresidente David Acuña. Y ahora me tengo que retirar porque vamos directo a La Moneda a entregar una carta al presidente también, para Metro, para Los Espejos, con la alcaldesa Javiera Reyes y otros parlamentarios. Hizo varias menciones ahí, aviso. Toda la campaña. Siempre nos pasa ahí. Cristian Pertucé, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos rápidamente. A la vuelta está el presidente del Colegio de Profesores, a propósito de varios de los temas que hemos estado comentando, con Claudio Medrano, por supuesto. Son las 9:33, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos.